Listo, ¿Listo? perfecto. Listo, muchísimas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todas y todas las personas que nos acompañan en este espacio de parte de la Facultad de Educación de la Fundación Universitaria Internacional de La Rioja. Les damos la cordial bienvenida a este espacio que ha sido denominado Talento y Creatividad en la Cuarta Revolución. Esto en el marco de que esta semana tuvimos la celebración mundial de la creatividad y la innovación. Este se celebró el día 21 de abril y convocamos pues a este espacio que va a ser de reflexión, de experiencias alrededor de este tema para que podamos compartir con nuestros expertos, que ya voy a presentar a continuación, parte, digamos, de desarrollos también investigativos y reflexiones importantes en este interesante tema del talento y la creatividad. Les habla Julieta Oviedo Correa, yo soy coordinadora académica de algunos de los programas de la Facultad de Educación y los estaré pues también acompañando en este espacio. Entonces me permito, luego de esta introducción pequeña, darle la bienvenida a nuestro primer experto que nos acompaña en la tarde del día de hoy, el doctor Carlos Alberto Pájaro Díaz. Él es doctorante en educación de la Universidad Autónoma de Madrid, magíster en docencia, licenciado en ciencias religiosas y estudios en filosofía y letras de la Universidad de La Salle, investigador en currículos para el desarrollo del talento y la creatividad en la escuela, así como la gestión del conocimiento en el liderazgo educativo. Actualmente el doctor Carlos es el rector en el Colegio Gimnasio Los Pinos de Bogotá y es docente universitario. Y damos paso también a la profesora, quien acompaña varios de los programas también, dos de los programas de la Facultad de Educación de la Fundación Universitaria Internacional de La Rioja y quien va a apoyarnos como moderadora de este espacio, Ángela María Romero, quien es licenciada en Psicología y Pedagogía, especialista en Neuropsicología Infantil y magíster en Desarrollo Infantil. Convencida que la educación solo tiene sentido si permite la potenciación del ser humano y la transformación de la sociedad. La profesora Ángela cuenta con más de 20 años de experiencia como directiva docente, ha estado apoyando el ciclo infantil, liderando la creación de proyectos educativos y currículos que respondan al desarrollo, aprendizaje y participación de los niños desde un enfoque biopsicosocial y de diversidad. Entonces, sin más preámbulos, les damos la bienvenida a nuestros dos expertos para que demos inicio a este espacio Open Class denominado Talento y Creatividad en la Cuarta Revolución. Muchas gracias, Julieta, por esa presentación y muchas gracias al doctor Carlos Pájaro por aceptar esta invitación y pues por darnos la posibilidad de enriquecernos con su mirada y el acercamiento que ha tenido acerca de la creatividad y pues todo lo que implica la revolución 4.0, ¿no? Agradecemos pues a todos los participantes. Vamos a tener una dinámica de participación a través de chat, así que si tienen alguna pregunta durante este espacio, este encuentro, o tienen algún aporte que hacer, los invitamos a que lo hagan pues a través de este espacio. Entonces, pues damos la bienvenida, doctor Carlos, adelante con esa experiencia que ha tenido alrededor de este importante tema. Muchísimas gracias a Julieta, gracias Ángela y a cada uno de los participantes en esta clase abierta que vamos a tener. Pues para mí es un gusto compartir con ustedes un poquito de este interés investigativo por la creatividad y pues por supuesto en el contexto actual que vivimos, que es la Revolución 4.0. Voy a permitirme compartir pantalla y te agradezco, Ángela, si me puedes confirmar que ya la puedan estar viendo. Sí, así es. Vale. Bueno, pues a ver, lo primero que quisiera señalar en estos primeros minutos de presentación, que serán entre 20 y 25 minutos, es que hay dos tipos de creatividad. Hay una creatividad que podríamos denominar la creatividad con C minúscula y la segunda una creatividad con C mayúscula. Como pueden ver en el título, he puesto una creatividad con C mayúscula.
Y básicamente la creatividad con minúscula es la creatividad que nos funciona cuando preparamos un excelente plato de comida para tener una cena romántica y nos queda muy bonito, nos queda chévere y pues quedamos como príncipes o como princesas. Pero hay otro tipo de creatividad que es la que construye un puente sin que haya un precedente de la forma en la que se ha hecho. Es el tipo de creatividad que permite descubrir nuevas vacunas para nuevas enfermedades. Es el tipo de creatividad que permite trazar la ruta de un metro subterráneo en una ciudad complejísima como París y por tanto convertirse en una obra civil de unas dimensiones monumentales. Ese tipo de creatividad es de la que hoy hablaremos. La otra no deja de ser creatividad, por supuesto, pero es una creatividad que se enmarca en la cotidianidad y que no genera realmente grandes transformaciones sociales. Déjenme arrancar entonces con un pretexto habiendo dicho esto. Hay 4 conceptos, tal vez de los que hoy trataremos de ir uniendo o de ir concertando algunas definiciones para resolver algunas preguntas que ya les contaré. La primera es el talento. ¿Qué es esto exactamente? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de una persona talentosa? Y por tanto, ¿qué entendemos cuando hablamos de alguien que es creativo? Y cómo esos dos conceptos se unen a su vez dentro del momento de la cuarta revolución industrial que también definiremos un poco. Y hay una pregunta transversal a estos primeros 3 conceptos, que es cómo aprendemos los seres humanos. ¿Y por qué he querido poner esta pregunta en rojo? Como ustedes saben, yo soy educador y hablo desde una posición de la escuela. Y un poco el desafío que ha tenido la escuela hoy en día tiene que ver con esta transformación. ¿Cuál es el tipo de habilidades que son necesarias para el futuro de la humanidad? ¿Y qué importancia o qué relevancia tiene el talento en ese futuro? Hoy en día afrontamos en un contexto como el colombiano, pero también en el contexto mundial, por ejemplo, fenómenos como el cutting, como estudiantes con altísimos índices de depresión, estudiantes que enfrentan teniendo muchas posibilidades que antes no se tenían de conectividad, soledades terribles. ¿Qué tiene esto que ver en relación con esta pregunta de cómo aprendemos los seres humanos? Entonces, como ven, hemos planteado un escenario complejo, que llamaríamos de complejidad, un escenario que interrelaciona muchos fenómenos, muchos momentos, muchas estancias, ámbitos y niveles de la vida, que es desde la postura epistemológica de la cual quisiera hablarles, desde el paradigma de la complejidad. Y por eso también aparece a propósito de eso la caricatura de Mafalda, con esta idea perspicaz de no es increíble todo lo que puede tener adentro un lápiz, y hace sentido porque a veces pensamos que la creatividad nace de grandes conceptualizaciones y a lo mejor nace de redescubrir la importancia del lápiz, una tecnología tan antigua como el lápiz. 4 ejes de reflexión entonces quisiera plantearles en torno a estas 4 ideas previas que les he dicho. ¿Cómo aprendemos en la cuarta revolución industrial? ¿Qué es la creatividad y el talento? ¿Y cómo deberíamos aprender en la cuarta revolución industrial? Entonces aspiro a que al final de este ejercicio podamos al menos irnos con esta última pregunta. El cómo deberíamos es una pregunta, por supuesto, que ya nos arroja a un telos, a un propósito de lo que hacemos cotidianamente. Antes de plantearles un pequeño desafío, pongámonos en contexto. Cuando hablamos de cuarta revolución industrial, que es un concepto muy utilizado últimamente, lo señalamos porque hemos tenido 3 previas. En realidad han sido muchas más. Por ejemplo, no menciono aquí la revolución agrícola, pero fue muy importante para toda la transformación de la cultura humana. Tal vez la primera y más importante para el inicio de las etapas de la tecnología del ser humano es la etapa industrial, que es la que conocemos como la revolución 1.0. Una revolución marcada por la mecánica, por el vapor y el poder generado por el vapor en la máquina a vapor,
y los telares y cómo la industrialización de la ropa generó o de las telas generó un tipo de industria que antes no existía. Luego de este momento vino la segunda revolución industrial, que fue la producción en masa, pasar de la artesanía a las líneas de producción, y esto estuvo, por supuesto, catalizado por la energía eléctrica. Y luego vino una tercera, fascinante, que fue la automatización, cuando ya dejamos de necesitar a humanos que operaran la máquina y la máquina en sí mismo comenzó a tener ya ciclos de productividad autónomos. Nace la computación y, por supuesto, la electrónica. Y nos encontramos en la cuarta revolución, que ha sido definida por, este es un término que ha sido definido por el Foro Económico Mundial ya hace algunos años, más o menos desde el 2010, fueron los primeros en utilizarla. Nos han dicho que esta revolución en la que estamos es de la ciberfísica y de los sistemas ciberfísicos. También tenemos el Internet de las cosas y, por supuesto, el trabajo en red. Entonces, nos encontramos en una revolución que integra estos tres elementos. Nos encontramos todos en red casi todo el tiempo a través de nuestros dispositivos, de nuestros computadores, de nuestros correos electrónicos, de las redes sociales. Estamos siempre conectados en algo. Las cosas que utilizamos hoy en día tienen Internet y se integran a esa red a través del Internet de las cosas. Y hay un detalle importante, y es que los sistemas tecnológicos comienzan a fluir a partir de parámetros que le ingresa el ser humano. Y aquí es donde se une lo físico y lo cibernético, en que hay parámetros humanos, pero ya siendo operados por una máquina. Entonces, en esta revolución nos estamos moviendo actualmente. ¿Qué significa entonces exactamente estos fenómenos de creatividad y talento en este contexto particular y en especial hablado desde la educación? Un detalle importante, lo anota Yuval Noah Harari, un autor cada vez más conocido, antropólogo, historiador, que anota esto en De animales a dioses, un libro que muy probablemente la gran mayoría de los presentes nos hemos tropezado en algún momento. Los seres humanos tenemos dos tipos de capacidades, las físicas y las cognitivas. En el pasado las máquinas competían con los humanos, principalmente en las capacidades físicas en bruto, mientras que estos tenían una enorme ventaja sobre las máquinas en cuanto a cognición. Entonces, lo que nos separaba y nos daba un poder de uso sobre la máquina era nuestra cognición, perdón, nuestra inteligencia. Pero entramos en una era que es conocida por todos, en este momento marcada por la inteligencia artificial. Y resulta que la IA ha resultado muchísimo más veloz que los parámetros cognitivos o de procesamiento cognitivo del ser humano. Y esto ha zarandeado de alguna manera todos los roles, las profesiones y los trabajos que a futuro uno pueda pensar. Por eso hace sentido la pregunta, ¿cómo aprendemos los seres humanos y cómo deberíamos aprender? Si lo que antes nos distinguía de la máquina era nuestra cognición, pero eso ha sido superado, eso nos hace replantear toda la educación a futuro. E incluso el sector productivo a futuro. Y la segunda expresión de Harari es, se ha descubierto que las elecciones que hacemos, escoger desde la comida hasta la pareja, son resultado no de algún misterioso libre albedrío, sino del trabajo de miles de millones de neuronas que calculan probabilidades en una fracción de segundo. Esta nota también es bien importante, porque creíamos hasta hace muy poco que lo que nos diferenciaba de la IA era la libertad, la capacidad de escogencia. Pero resulta que la libertad también es un grupo de parámetros y por tanto es un algoritmo que tenemos en nuestra cabeza. Hay otro libro que me gustaría recomendarles para a lo mejor quienes no lo conozcan, de Malcolm Gladwell, se llama Blink, y es un libro sobre el cómo elegimos a partir de todos los insights que tenemos en la cabeza. Y esto también, si uno revisa su propia vida, se da cuenta que hace mucho sentido.
porque nuestra mente funciona como un algoritmo y por tanto el algoritmo se nutre de información. Mientras menos nos educamos o mientras información más limitada tenemos, más nos repetimos como seres humanos. A veces nosotros no entendemos por qué no superamos, por ejemplo, una situación profesional, no logramos ascender o solucionar los problemas dentro de la empresa de un modo distinto al que siempre lo hacemos. Y a lo mejor es porque estamos viviendo dentro del mismo algoritmo. Cuando la mente inserta nuevas lecturas, nuevos referentes, nuevas variables, la decisión final cambia un poco. Dicho esto, permítanme proponerles un ejercicio pequeño. Hay 3 imágenes en la presentación. Les quiero invitar a pensar en la de la mitad. Esto que aparece en la mitad, este pequeño cuadrito, es un dilema moral. Un dilema que se encuentra de acceso libre en Internet, se llama la máquina moral, The Moral Machine. Y esa máquina fue creada para alimentar la base de datos que permite que la inteligencia artificial que va a controlar los automóviles y que ya ha comenzado a controlar algunos automóviles como los de Tesla en Estados Unidos puedan tener parámetros de decisión. Entonces les quiero plantear a ustedes en este momento un dilema moral. Imaginemos, por ejemplo, que en esa imagen del centro, en la parte que ustedes verán a su izquierda, no sé si están viendo mi mouse, pero aquí más o menos pueden ver la imagen de la izquierda. Viene un automóvil conducido por una persona con 2 pasajeros en la parte de atrás. Imaginen que uno de esos pasajeros es una mujer adulta, uno es una niña y el conductor es un hombre adulto. Hay una barrera en la carretera y hay un grupo de personas, niños, 3 niños, que cruzan de manera imprudente o desprevenida la carretera. Por la velocidad del automóvil, el carro no puede parar. La pregunta es, si ustedes tuviesen que definir la decisión que toma la inteligencia artificial, ¿qué vida tendríamos que salvar? Les quiero pedir que por favor en el chat puedan escribir su respuesta, pero les voy a dar 30 segunditos para que la piensen. Mientras voy repitiéndolo. Son 3 niños los que van cruzando la calle. ¿Es inevitable una colisión con los niños si el carro sigue derecho? Si el carro dobla hacia su izquierda, se va a estrellar con una barda y por tanto morirían los que van dentro del automóvil. ¿Qué decisión tomaríamos? No sé, maestra Ángela, si hay alguien que haya puesto alguna respuesta ya en el chat. Doctor Carlos, ¿quiénes van dentro del automóvil? Va dentro del automóvil un conductor que es un hombre adulto, una mujer mayor y una niña en la parte de atrás. Perfecto. Y todos morirían. Qué duro dilema. Pues ya hay una participación. Dayahan Bejarano nos dice que los niños. Sandra Ochoa dice que es como el dilema del tranvía. Ana dice que los niños. Yo también optaría como por los niños, aunque, pues sí, difícil dilema. Cristian dice los niños, David dice se prioriza los niños, Claudia dejaría vivos los niños. Es muy difícil decidir, prefiero chocarme con la barrera, dice Margarita. Perfecto, pero si se choca con la barrera, morirían los del automóvil. Ahora vamos a volverlo un poquito más complejo. En la imagen de la derecha tenemos 5 personas dentro del automóvil y 5 personas sobre la vía. Es decir, el mismo número de personas con el mismo número de adultos y de niños. Ojo, en el automóvil van 3 adultos y 2 niños. En la vía van 3 adultos y 2 niños. ¿Qué debería decidir la inteligencia artificial? Suponiendo que quien fue imprudente fueron los transeúntes. Vamos a ver en esta situación qué nos dicen 3 participaciones más que podamos tener. Bueno, acá dice David que pues es el bien común. Mauricio dice accidentaría a quienes van en la barrera. Celia dice el humano tiene el sentido de supervivencia.
quizás responda desde allí. David dice, supone uno que el carro tenga seguridad, entonces podría haber ahí alguna salvación, interpretando lo que dice David. Margarita Roldán dice, la inteligencia decide que atropelle a los imprudentes. Muy bien. Eso es como justicia Ahora, artificial. Claro, este ejercicio son parámetros. Si nos damos cuenta, lo que estamos haciendo es establecer parámetros o elementos que nosotros le entregamos a la inteligencia artificial. La IA va a decidir en tanto que nosotros ingresemos variables. Y se vuelve mucho más complejo. Este Moral Machine luego tiene elementos como qué pasaría si quien va conduciendo es una sola persona y el que se atraviesa es un perrito. Y entonces algunos dirán, bueno, el perro tiene el mismo derecho a vivir que un ser humano. Pero en ese caso, si el imprudente ha sido el ser humano, ¿qué debería decidir la inteligencia artificial? Y hay mil situaciones que como seres humanos a lo mejor tenemos una opinión, pero a 100 kilómetros por hora es imposible que la decidamos de manera probablemente acertada. Pero la inteligencia artificial sí. La inteligencia artificial sí tiene la velocidad para decidir con los parámetros que le hayamos ingresado en milisegundos y tomar la decisión que nosotros le hayamos dicho que tome. Y por supuesto, esto nos lleva a otras variables mucho más complejas. Si la persona que va pasando es un familiar nuestro, si quienes vamos en el vehículo somos nosotros, la inteligencia artificial funcionada con parámetros o operando con parámetros sería amoral, no tendría un parámetro moral, tendría solamente una serie de cotas para la toma de una decisión. Pues muy bien, este es uno de los ejemplos en torno a los cuales funciona la educación del futuro. Porque la inteligencia artificial va a resolver más rápido lo que nosotros nos demoramos más tiempo. Luego, una educación en la era 4.0 tiene que ver con cómo parametrizamos la máquina, cómo parametrizamos la IA para la toma de decisiones. Y llegará a un punto en donde ya no sea necesario, que la misma inteligencia artificial tenga la capacidad de absorber información de múltiples accidentes o de múltiples variables. Como les digo, esto lo pueden encontrar de manera abierta en Internet y pueden explorar las respuestas de muchos seres humanos. Pero un segundo ejemplo de este momento que vivimos es ChatGPT versus Turnitin. Esto es algo que todos los que somos educadores y estamos trabajando en una investigación, seguramente como todos los que estamos aquí presentes en este foro, tendremos que vivir ahora. La gran mayoría de nuestros trabajos pasan tesis, monografías, pasan por Turnitin para evitar el plagio por inteligencia artificial. Pero ya se han creado nuevas parametrizaciones en torno a qué tanto de la inteligencia artificial también es aceptable. El punto hoy en día en educación con ChatGPT, Turnitin, es qué tanta trampa le hacemos a nuestra educación. Si nosotros necesitamos leer por un solo sentido estético, humano, espiritual, una novela hermosísima de Gabriel García Márquez como Del amor y otros demonios, ¿qué sentido tendría no leerla y que ChatGPT nos hiciera el trabajo? Pues podríamos solucionar el problema instrumental del trabajo, pero no el problema de la experiencia humana, del amor, de la historia y de las decisiones complejas en la vida entre seres humanos, como lo que ofrece la experiencia de leer una novela como la de García Márquez. Luego también tendremos, seguramente han visto ustedes cuando lanzaron la Vision Pro, y como Tim Cook, así fue el título de la noticia, ha descrito como algo que parece mágico. Y seguramente vimos muchos videitos de cómo las personas en los cafés estaban moviendo sus manos al aire, manipulando ventanas. ¿Qué tanto nos alejamos de la realidad y qué tanto ganamos eficiencia cuando lo hacemos? Pues está el desafío, no es ni bueno ni malo. Hoy en día como parte de nuestra revolución 4.0. Pasemos entonces ahora a revisar
¿qué es la creatividad? Y antes de eso hay un concepto previo. Se es creativo en algo que los psicólogos llaman un dominio, un campo simbólico que cuenta con notaciones específicas, técnicas y procedimientos. Es decir, no se es creativo en abstracto. La creatividad siempre es un verbo transitivo. Somos creativos en la música, somos creativos en las matemáticas, en la pintura o en la escritura. La cita que aparece ahí es de Manuela Romo, una de las más grandes investigadoras españolas en creatividad. Y esta idea es bien importante porque ayuda a aterrizar un poquito más esto que dijimos al principio de la creatividad con C. Es decir, somos creativos escogiendo dominios, campos del conocimiento que nos permiten definirnos como creativos en algo en particular. Ahora sí, específicamente, ¿qué sería entonces la creatividad? Hacer un meme, por ejemplo, perspicaz, ¿sería creatividad? Crear una bomba de hidrógeno sería un acto de creatividad. Pintar el jardín de las delicias del Bosco sería un acto creativo. Un niño de 4 años que haga estos trazos, diríamos que está siendo creativo. Vamos, quisiera preguntarle a las personas que están en el chat. ¿Consideran que alguna de las cosas que he presentado no es creativa? Y por favor, si consideran que no, les agradezco que puedan anotar cuál no consideran creativa. Las voy a volver a repetir. Hacer un meme. Crear la bomba de hidrógeno. Pintar el jardín de las delicias. Y hacer un dibujo a los 4 años. Vamos a ver si escuchamos 2, por ejemplo. ¿Hay alguien que nos haya puesto en el chat, maestra Ángela? Sí, doctor. Carlos dice, Cristian Camilo, para la toma de decisiones es necesario creatividad e imaginación. David, todo tiene creatividad, quizás no ética. Ajá. Para mí todas son Uy, creativas. buenísimo. Muy buena esa nota. Creatividad más no necesariamente ética. Muy bien. Sí, para mí todas son creativas. Todas son creativas, solo que unos no requieren esfuerzo. El primer meme no aporta mucho a la sociedad. Ahí vendría la pregunta de si la creatividad sin ética pierde sentido o pierde propósito o no sería, Sí. digamos, pensado como creatividad, ¿no? Es un poco lo que puedo leer entre los aportes que dan. Muy bien, perfecto. Pues fíjense que ya vamos acumulando algunas ideas que nos van acotando nuestras opiniones sobre la creatividad. Este primero sería una creatividad con C. A lo mejor es una persona perspicaz para hacer chistes, pero no le aportará realmente valor al mundo. Una bomba de hidrógeno. Seguro que sí tiene muchos componentes de creatividad, pero ¿qué tan sentido ético o de propósito? No olvidemos la palabra sentido, porque quien ha hecho esta anotación, olvidé el nombre, discúlpenme, ha hecho algo o ha marcado una idea con la que trataremos de cerrar al final de este ejercicio. Por supuesto, vemos que el Jardín de las Delicias tiene una gran cantidad de elementos, tanto de técnica como de sentido. Nuevamente aparece esta palabra importante. Y esta imagen en un niño de 4 años es un avance tremendo, aunque en términos de humanidad sea una creatividad con C minúscula, en términos de la etapa de desarrollo es una creatividad grandísima, y a lo mejor algún psicólogo podrá interpretar aquí más, pues, qué quiso decir el niño. Acotemos un poquito más entonces. Manuela Romo dice, la creatividad es una forma de pensar cuyos resultados son cosas que tienen a la vez novedad y valor. Una forma de pensar que busca problemas antes que eludirlo. El problem solving o el problem finding. Encontrar el problema y solucionar un problema hace parte del ejercicio de la creatividad. Es decir, somos más creativos o menos creativos en relación con C mayúscula, por supuesto,
en relación a la magnitud del problema que solucionemos. Si el problema requiere de una gran técnica, requerirá de un gran dominio sobre el campo de conocimiento en el que tenemos. Y por eso hacer un meme que requiere a lo mejor muy poco nivel de dominio o experticia sobre algo sigue quedándose en la creatividad con C. Csikszentmihalyi, uno de los más grandes investigadores en creatividad radicado en Estados Unidos, ya falleció hace algunos años, implica no solo una forma de pensar, sino además de seguir pasos de un proceso creativo. Es decir, no es un chispazo que se me ocurrió y ya, porque difícilmente una obra de la magnitud del Jardín de las Delicias va a nacer por accidente. Requiere de un dominio, de una técnica y de un proceso de sentido que se le va a dar a la obra. Y uno más es la originalidad, que es la característica que debe tener la creación para que puesta en un campo específico genere innovación. Saturnino de la Torre es quien da esta definición, otro investigador español en creatividad. Entonces, implica ser creativo, una forma de pensar las cosas, creando novedad y valor, resolviendo problemas de gran magnitud, pero al mismo tiempo implica seguir unos pasos, no es solamente un accidente que ha ocurrido, no es una serendipia no es una serendipia, sino más bien una eureka, lo estoy buscando y lo consigo, e implica originalidad, que sea auténtico, ¿no? Que aporte un nuevo valor a ese campo del dominio. Y existen también algunos mitos sobre la creatividad que nos permiten ir redondeando también un poquito, ok, si yo trabajo en el mundo empresarial, por ejemplo, ¿qué puedo considerar o no? Si trabajo en el mundo educativo también, o si trabajo como terapeuta, ¿cómo voy acotando un poco lo que necesito enseñar? Esa última pregunta de la que hablábamos. ¿Cómo deberíamos aprender en la cuarta revolución industrial? Entonces miremos algunas concepciones que van a ir robusteciendo este concepto de creatividad. En algunos casos se ha construido el mito de que la creatividad está asociada con la locura. Todos conocemos a Van Gogh y también a Albert Einstein. Esta es lo que se llama la teoría del trastorno psicológico. Para ser creativo hay que estar más o menos medio loco. Y aunque sí que podemos encontrar muchos casos de creatividad asociados también a un trastorno, hoy en día esto se llama la doble excepcionalidad, no necesariamente los parámetros de creatividad están asociados al trastorno. Una segunda concepción implica conocerse a sí mismo. Aquí les pongo el caso de Robert Louis Stevenson, el autor de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, una de las obras más insignes que hemos leído sobre la exploración del mundo interior de finales del siglo XIX. Una obra incluso utilizada por Freud para acceder a esta idea del subconsciente. Esta es la teoría de la búsqueda de sí mismo. Somos más creativos en la medida en la que nos exploramos más hacia nosotros mismos y por tanto en esa búsqueda creamos cosas. Un tipo de creatividad asociada más a los escritores, a los cronistas, a las personas que trabajan en el mundo artístico. Otra concepción, con el ejemplo de nuestro querido Fernando Botero, también recientemente fallecido, es por ejemplo el dibujo el cuadro, la obra que él considera su obra magna, que es Pedrito, su hijo fallecido en un accidente de tránsito. Esta teoría se llama la teoría de la expresión emocional. Somos más creativos en la medida en la que las emociones que tenemos dentro las trasladamos hacia afuera. Una siguiente, que representa muy bien la pintura de la bóveda de la Capilla Sixtina, pintada por Miguel Ángel, se llama la teoría de la comunicación. Por mucho tiempo se pensó que algunos artistas muy creadores, muy creativos, eran transmisores de un talento excepcional que le era dado por Dios o por el más allá, o en fin, muchas teorías que trataban a estas personas como si fueran
realmente unos iluminados y por tanto nadie más que no tuviera ese don podía ser creativo. Es otra teoría que hoy en día es considerada también como un mito, pero hace parte de concepciones que aún hoy en día viven con nosotros. Casos como los de Amadeus Mozart, Bates, García Márquez, representan muy bien la teoría de las dotes especiales innatas. Aquí ya comenzamos a hablar un poquito del talento, de unas capacidades inborn, nacidas con nosotros. Por supuesto, esta es una de las teorías que hoy en día más se ha reevaluado, sobre todo porque entendemos que el talento puede tener una fuerte carga genética, factores fisiológicos, pero también viene asociado a factores epigenéticos. Podemos tener grandes aptitudes para ser pianista, pero nunca tener un piano en nuestra infancia. Si lo tenemos, a lo mejor no tener un profesor de piano que nos lo enseñe. Luego, entonces, no solamente basta con tener unas dotes innatas, sino que es necesario también tener un entorno que estimule esas habilidades. Y habiendo dicho todos estos elementos de la creatividad, habiendo definido un poquito cada uno de estos aspectos, voy a ir finalizando esta definición de la creatividad para pasar a la pregunta de cómo deberíamos aprender en la cuarta revolución industrial. ¿Con cuáles son entonces los componentes que nos permitirían agarrar un poquito la creatividad y decir qué es eso exactamente definido de manera más concreta? Y hay un modelo que me parece bastante acertado, no solo a mí, sino al consenso de los investigadores sobre creatividad en el mundo, y es el modelo componencial de Csikszentmihalyi. Componencial porque tiene 3 componentes. Toda persona para ser creativa tiene que juntar estos 3 variables. Y ojo, queridos colegas, que aquí es en donde se junta la pregunta del cómo deberíamos entonces aprender en la cuarta revolución industrial. El modelo dice que para ser creativo deben haber unas condiciones personales, unas habilidades, unas capacidades que pueden ser innatas, pero también pueden ser desarrolladas. Debe haber un dominio específico, concepto que vimos al principio, un campo del conocimiento en el cual esa persona pueda aplicar su experiencia. Y debe haber un ámbito son un grupo de personas expertas que puedan decir, aquí hay creatividad. Habiendo dicho esos 3 elementos, pasamos entonces ya a este último momento, un poco sintetizando elementos o sintetizando aspectos. Si en la cuarta revolución industrial las capacidades cognitivas, que eran lo que nos diferenciaban de la máquina, ya pasan a ser grandemente desplazadas por la IA, luego, ¿dónde nos concentramos? ¿En dónde debería estar el aprendizaje? Si durante esta época todos esos aspectos de las teorías de la creatividad que han sido exploradas, algunas catalogadas como mito y como no, o como verdad, hoy en día algunas siguen siendo vigentes como parte de la creación interior, la expresión de las emociones. ¿Qué aspecto jugarían entonces las emociones o la transmisión de las relaciones humanas dentro de la creatividad hoy en día, cuando la máquina y la IA reemplazarán muchos aspectos de orden práctico del ser humano? ¿Qué pasa entonces en la cuarta revolución industrial con la creatividad cuando lo que definimos y no puede hacer la máquina son, por ejemplo, aspectos como los dilemas morales? Aparece entonces la palabra sentido que un colega mencionaba hace un momento. El consenso general de la OCDE es que las habilidades para el 2030 ya deberán incluir la creatividad como una competencia de las escuelas y de las universidades, pero sobre todo la creatividad con sentido ético, porque para tener creatividad se necesita tener una dirección, una orientación. Eso es de lo que carece la máquina. Dicho de otra manera, todos como seres humanos podemos crear un proyecto de vida,
eso no lo puede hacer la máquina. El proyecto de vida, la concepción de lo que queremos, de lo que nuestras emociones nos dicen, de las pasiones y hacia dónde queremos inclinar nuestro talento, es aquello que debería en este momento comenzar a concentrarse en la educación. La capacidad de poder crear parámetros que orienten el propósito de vida de las personas. Eso pasará bastante tiempo para que una máquina lo pueda replicar al mismo nivel del ser humano. Yo no quisiera ser concluyente, quería dejar más bien la pregunta abierta. ¿Cómo deberíamos aprender en la cuarta revolución industrial? Y por eso hemos revuelto un poco la pertinencia de la creatividad y del talento en esta época. De modo que en este momento quisiera pues dar paso a un ejercicio más de diálogo y aquí poder cerrar esta parte de mi exposición. Muchas gracias, doctor Carlos. Invitamos pues a los asistentes a que a través del chat nos hagan las preguntas o los aportes que este espacio pues ha generado en esa gran pregunta sobre pues el lugar de la creatividad, el lugar de la educación en la revolución 4.0, que es digamos que hoy en día uno de las mayores preguntas que tenemos en el área de la psicología, la pedagogía, la sociología, la antropología, ¿no? ¿Cuál es nuestro lugar? Desde la perspectiva ética, pedagógica, desde la perspectiva también didáctica, ¿no? Entonces sí, pues queremos invitarlos a que hagan esas preguntas o esos aportes. Mauricio había escrito: la creación y la creatividad son únicas porque cada uno posee un universo inexplorado. Y creo que está muy relacionado también con pues también enigmático que sigue siendo el funcionamiento del cerebro en esos procesos cognitivos y la creatividad como una de las habilidades superiores, ¿no? Y en ese sentido, pues las máquinas todavía tienen mucho por recibir de nosotros mismos, que somos quienes las hemos creado en esas relaciones que se establecen allí, sobre todo cuando doctor Carlos hablaba acerca de la emoción en el acto creativo y el propósito en ese acto creativo también, ¿no? Acá John Neisser, David, dice: en la cuarta revolución industrial se debe aprender siendo proactivo y creativo, propendiendo por ser crítico y saber decantar la información con el fin de seleccionar los aportes para nuestra vida y las metas. Pues muy bien, yo quisiera señalar algo en relación con esto de las metas que nos ha puesto el compañero, y es, al principio de esta conversación, les decía de algunos problemas que hoy en día experimentamos en la escuela. Uno muy frecuente, cada vez más frecuente, tiene que ver con estudiantes que se autolesionan, estudiantes que manifiestan ideación suicida. Nunca antes habíamos tenido tantos indicadores, por ejemplo, en Bogotá. Solo para que se hagan una idea, más o menos mensualmente hay 900 casos de reportes en un sistema de alertas de niños que tienen la idea de suicidarse. Y de esos 900, más o menos al año están materializando su suicidio o su intento de suicidio tres personas. Es decir, 3 niños solo en Bogotá murieron el año pasado, no porque otros no lo hayan intentado, sino porque lo intentaron y no lo lograron. Esos 3 murieron por intentarlo y lograrlo. Y hay un factor común en ellos: la falta de sentido. La gran mayoría vive inmerso en la IA. Tienen una inteligencia artificial que a lo mejor sus padres utilizan cuando conducen, como Waze. Tienen inteligencia artificial que parametriza sus gustos en YouTube, en TikTok, en Instagram. Conviven con inteligencias artificiales en sus búsquedas de tareas o cuando realizan una tarea, mejor utilizando ChatGPT. Pero el factor común con ellos es que su vida no tiene sentido. Por eso esa es una de las habilidades importantes, porque el sentido se crea. La única forma de tener sentido es crearlo.
no te lo pueden entregar. Luego la escuela y la universidad y los nuevos trabajos del futuro requerirán que aprendamos cada vez más a crear nuestra propia vida. Solo por adicionar un poco la importancia de la creatividad en este momento y cómo cada vez el humanismo entonces toma fuerza en medio de un mundo cada vez con mayor tecnología. Así es, acá Nuri Sandoval dice, considero que de nada sirve la creatividad en la revolución 4.0 cuando no se realiza capacitación en disciplina, ya que es esta la habilidad que permite hacer uso de la creatividad y evidentemente las herramientas 4.0, enfocando la atención y los esfuerzos a las metas focalizadas y prioritarias. Hay otro aporte que dice, por ejemplo, cuando conversamos con Alexa, ¿sí? Cómo en ocasiones también y hay una pregunta ahí de fondo y es cómo los niños y jóvenes que están tan expuestos y que son nativos digitales, quizás están un poco acostumbrados a que la máquina o las aplicaciones o la inteligencia artificial les brinde información, les dé opciones, pero ¿cuál es su lugar en esa interacción? Si es una posición más pasiva, una posición... Y hay un temor generalizado acerca de cómo en vez de favorecer esos procesos creativos, esos procesos de preguntas, se termina como generando es una pasividad frente al consumo de la información, ¿no? No sé qué opinión, doctor Carlos, le dé esta reflexión. A mí me parece destacable la palabra disciplina que han señalado en el chat, porque, como lo decíamos al principio, la creatividad con C minúscula son chispazos de ideas brillantes, pero poder crear algo realmente valioso que aporte valor implica más o menos 20.000 horas de trabajo, lo han definido algunos psicólogos. Otro libro recomendado para eso se llama Outliers, también de Malcolm Gladwell. De esos libros que uno puede leerse, escrito por un periodista en un fin de semana, pero que tiene información muy valiosa sobre el tema. Más o menos 20.000 horas equivalen a 10 años entrenando. Los mejores músicos del mundo, los mejores creativos, los mejores empresarios, todos, en todos los estudios de caso coinciden en que realmente han creado algo valioso luego de 10 años de entrenamiento. Músicos, empresarios, arquitectos, es decir, se requiere disciplina de entrenamiento. Ese es otro de los factores que hace parte hoy del cómo aprendemos en la revolución 4.0. Sobre todo porque hoy en día existe una gran tendencia a una muy baja resistencia a la frustración, una muy baja resistencia a procesos que impliquen metódicamente ir paso a paso. Queremos que todo llegue rápido, el Rappi, el domicilio, la respuesta a un email, todo llega tan rápido que también se ha trasladado eso a procesos de vida. No se construye una relación, por ejemplo, de alta calidad con los hijos, si no es compartiendo horas con los hijos y horas de calidad. Eso no lo puede reemplazar una IA. Por eso aprender en la revolución 4.0 implica aspectos como ese que señalaban. La disciplina es uno de los aprendizajes importantes, la persistencia y la resistencia a la frustración. A propósito de esto, de hecho los psicólogos coinciden en algo que se llaman los Big Five, los 5 grandes de la creatividad, y uno de esos tiene que ver con la motivación intrínseca, la capacidad de resistir a que todo el mundo le diga a uno, eso que estás haciendo es tonto, eso no te va a servir para nada, ¿para qué sigues insistiendo en eso? Nadie te para bolas. ¿Por qué seguir haciéndolo? Porque hay una motivación interna, y eso también se enseña a través de la disciplina. Muchas gracias. Acá Jennifer escribe, muchas gracias, profesor Carlos. Es fundamental dialogar y reflexionar frente a la creatividad en el campo educativo. ¿Qué tipo de relación existe entre la creatividad y el trabajo en equipo? Muchísima. Como este es un escenario académico, me gusta darles algunas citas de autores que a lo mejor puedan seguir trazando. Hay un autor muy interesante a propósito de esa pregunta que se llama Edward Clapp.
Edward Clapp tiene un libro muy bonito que se llama La creatividad como fenómeno distribuido. Y básicamente la tesis de Clapp es que si alguien creó el iPhone, no lo creó solo. Lo creó porque hubo un grupo de creadores que coincidieron en su tiempo, que permitieron crear el vidrio que funcionara para que hubiese una interacción táctil, creó el tipo de procesador que funcionaba a otra persona, se dio en ese justo momento histórico el uso de un material o de un tipo de metal que permitiera reducir el tamaño de los chips. Es decir, no, alguien no es creativo solo, es creativo con otras personas que están a su alrededor y que permiten que él pueda potenciar la creatividad. Y eso es lo que debería pasar en los ejercicios de enseñanza de escuela y de universidad. Mientras logramos combinar talentos y aspectos de creatividad, más podemos hablar de lo que llamamos como creatividad distribuida. Entonces, por supuesto que la participación de la compañera es muy valiosa en ese sentido porque ya está científicamente demostrado que solamente se avanza creativamente en la medida en la que más se trabaja y se colabora en equipo. Muchas gracias. Acá Tatiana Pimón nos escribe, resulta que mucha conexión con las tecnologías nos impide socializar con la sociedad. Aunado a ello, los jóvenes hoy en día están inmersos en esta tecnología porque no encuentran la comprensión o la aceptación que tienen con esa tecnología. Esto hace que poco a poco nuestros jóvenes se apaguen y los problemas mentales aumenten y sigan pues en una gran magnitud. Es un poco el dilema de tan cerca y tan lejos. ¿No? Que hoy en Así día... es. Y sí, perdón que te he interrumpido, maestra Ángela. Que hoy en día nos han llevado a un dilema acerca de los vínculos afectivos y de las relaciones desde las experiencias que construyen las mismas relaciones, ¿no? Y la virtualidad y la realidad y cómo se van desdibujando o cómo se van como convergiendo sin darnos cuenta y no sabemos hasta dónde está una u otra y el valor pues de esas relaciones desde esas mismas experiencias que permiten que se fortalezcan, ¿no? Así es. A mí me gustaría compartir la experiencia, por ejemplo, de las escuelas Waldorf, em, porque no satanizan ni la tecnología, ni generamos una prevención contra ella, generamos un conocimiento justo. Es decir, vivimos inmersos en la cuarta revolución y no es, a ver, sería un poco equivocado pretender satanizarla o no utilizarla o señalarla como la causa de todos nuestros males. No, en realidad seguiremos viviendo cada vez más inmersos. Solo que las escuelas Waldorf se han dado cuenta que en un momento de gran auge de la tecnología y de las comunicaciones y de la IA, a mayor inteligencia artificial que nos facilite la vida, mayor necesidad de contacto con la naturaleza, mayor necesidad de contacto con el mundo interior y mayor necesidad de establecer el sentido de nuestra vida. Porque es muy fácil perder el sentido de lo que hacemos en medio de mucha abundancia. Y es lo que tenemos hoy en día. Nunca antes habíamos tenido en la historia de la humanidad tanta abundancia de comida, por ejemplo, disponible. Por supuesto, tenemos zonas del mundo, amplias zonas del mundo, con pobreza y con necesidades alimenticias graves. De hecho, hoy salió la noticia de Colombia entrando a la lista de los países con necesidades críticas en la alimentación. Pero aún con ello, a nivel planetario, nunca habíamos tenido tanta abundancia de cosas, pero el ser humano evolucionó en la necesidad. Y eso es algo que también han señalado los investigadores como un fenómeno actual. ¿Por qué tenemos hoy en día enfermedades que hace 50 años no existían, que tienen que ver con la obesidad, que tienen que ver con triglicéridos, con colesterol, con muertes asociadas a enfermedades cardiovasculares? Porque evolucionamos migrando, evolucionamos como nómadas y hoy vivimos muy sedentarios. Ese es un fenómeno que tenemos que experimentar. Luego, una educación 4.0 apunta precisamente a eso, a ritmos también de educación en la actividad física.
Muchas gracias, doctor Carlos. Acá Diana Acosta nos pide si es posible que a través del chat compartamos los libros referenciados por el tema de los títulos y demás. Entonces, pues no sé si sea posible Si, algunos si de les ellos. parece, si les parece, por supuesto, yo les puedo pasar una bibliografía breve de las que he mencionado aquí, los puedo enviar ahorita en el chat. Me va a quedar un poquito difícil enviarlo, pero te los puedo enviar a ti, maestra Ángela, y que lo podamos compartir a los asistentes. Claro que sí. Para eso les pedimos, por favor, para compartir pues la presentación y esta bibliografía tan interesante que el doctor Carlos nos ha compartido, les pedimos, por favor, diligenciar la asistencia. Así que de vuelta de correo, pues les enviaremos esta información. Bueno, acá dice, concuerdo con el doctor Carlos, con esta cuarta revolución, ¿se podría establecer un equilibrio vida-tecnología? Yo creo que también en la línea de lo que ha investigado tanto el filósofo Bauman acerca de la sociedad líquida, las relaciones líquidas, cómo eso instantáneo se nos ha vuelto parte de nuestra vida, pero también parte de la construcción que tenemos de las relaciones, de hecho del aprendizaje, el querer todo fácil, entonces acudo a ChatGPT para responder una pregunta y no me deleito, como decía doctor, leyendo a los autores directamente, cómo de pronto esa contraparte también es un reto en la educación hoy en día con los jóvenes y con los niños, ¿no? Sí, es lo que los griegos llamaban la alimentación del espíritu o nutrir el espíritu. Es una necesidad, por supuesto, impresionante hoy en día. Si yo les pregunto, por ejemplo, a todos los que estamos aquí presentes, ¿cuándo fue la última vez que fuimos a teatro? Y la respuesta que nosotros damos es, hace más de un año no voy, o hace más de 3 años no he ido, o a lo mejor nunca en mi vida he ido, que es posible que ocurra. Uno se está perdiendo de una de las mayores obras de arte y creatividad que alimenta el espíritu en términos de ser humano. Bogotá, por ejemplo, tiene una amplia oferta de teatro que a veces subutilizamos. Pero ¿por qué el teatro enriquece el espíritu? Porque la puesta en escena, el sentido de lo que ocurre, eh, todo el trabajo corporal, estético que ocurre, requiere un lenguaje en la cabeza. Es como un idioma que hablamos, el idioma de las artes. Si vamos a una exposición de arte y cada vez más vamos comprendiendo la técnica y lo que ahí ocurre, alimentamos lo que Bourdieu llamaba el capital cultural. A mayor capital cultural, los seres humanos tienen la capacidad de disfrutar mejor la vida y de ser mucho más tolerantes, de ser mucho más de mente abierta cuando interactúan entre musulmanes, católicos, evangélicos, agnósticos. Esa es otra competencia del mundo actual, pero requiere de eso, requiere de un nuevo lenguaje que nos los da o nos lo facilitan, por ejemplo, las artes. Luego ahí iría la cuña para preguntarnos, ve, si yo tengo rato, nunca he ido a teatro, valdría la pena ir y explorar e ir con frecuencia. ¿Cuándo fue la última vez que fui a un concierto de música sinfónica? ¿Cómo es que funciona esto? Los metales con las cuerdas, cuerdas frotadas, cuerdas pulsadas. Eh, Eso es todo un universo que transita hacia el alma humana y hay que cultivarla. Y sin duda alguna, hoy en día, nada hace más sentido que el cultivo de la interioridad. Así es, bueno, ya para finalizar, hay una intervención de Mauricio, decía, quería compartir algo con usted que me ha estado dando vueltas en la mente. No estoy seguro si es simplemente un aspecto de mi creatividad o si podría considerarse un don. He notado que al igual que mis amigos que son arquitectos, tienden a crear maquetas volumétricas o analógicas como parte de su proceso creativo. Sin embargo, en mi caso, tiendo a imaginar cómo podría ser el diseño en su forma final. Me pregunto si esto es simplemente una diferencia en los enfoques creativos o si puede haber algo más detrás de esta divergencia en nuestros métodos de creación. Yo creo que las dos. Puede haber algo en el método y los dos componentes, tanto una maqueta hecha en un render digital como una maqueta hecha en físico, los dos tienen componentes de creatividad. Eh,
Luego, en cuanto al método, en efecto, puede estar relacionado. Pero sin duda alguna, por ejemplo, si uno mira la arquitectura de Antoni Gaudí, hasta el último día de su vida, aunque no gozaba de la tecnología que tenía el día de hoy, Antoni Gaudí fue uno de los arquitectos que imaginó una obra que aún en su tiempo no era posible construir. Antoni Gaudí fue capaz de crear un tipo de arquitectura, fue capaz de crear unas maquetas que él sabía que no eran capaces de construir en su tiempo. Por ejemplo, la Sagrada Familia hasta ahora se está terminando de construir con una tecnología que Gaudí no fue capaz de imaginar. Ahí se reúnen las dos cosas, una capacidad física para crear la maqueta, pero al mismo tiempo una capacidad tecnológica de soñar la materialización del elemento creativo. Bueno, muchísimas gracias, doctor Carlos, por compartir pues todas estas preguntas y ese conocimiento alrededor de la creatividad y la revolución 4.0. Agradecemos pues a los asistentes por compartir este espacio, haber compartido pues sus preguntas y apreciaciones en el chat y bueno, los invitamos a seguir en estos importantes encuentros que enriquecen esa mirada y nos permiten compartir alrededor del desarrollo humano, de la educación, de lo que hoy nos debe llevar a preguntarnos sobre nuestro rol y nuestra participación como profesionales, pero también como seres humanos, ¿no? Muchísimas gracias, doctor Carlos, y bueno, esperamos tenerlo en otro encuentro de estos. Muchas gracias a todos los asistentes. A ustedes muchas gracias. Gracias por toda su Muchas gracias, participación. doctor Carlos y profesora Ángela. Una bonita noche. Gracias a todos los participantes. Recuerden, por favor, diligenciar la asistencia para que podamos hacer llegar la información en referencias y el material pues, que se ha presentado el día de hoy. Estaremos realizando estos espacios bimensualmente, entonces quedan de una vez cordialmente invitados para el mes de junio. Confirmaríamos la fecha próximamente para que puedan agendarse y puedan acompañarnos en el siguiente Open Class que organiza la Facultad de Educación. Muchísimas gracias y una feliz noche. Gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego.